Serie Hacia Adelante, el libro de Hechos, el cual nos muestra cómo nació la primera iglesia, la iglesia primitiva. La semana pasada vimos cómo el poder de Dios a través del Espíritu Santo llega a la vida de aquel que cree en Jesucristo como su Salvador. Pero no solo eso, toma un paso de obediencia, que es bautizarse, así como lo hicieron en este día Johanna, Carla y Monse. Dale otro aplauso a Dios por la vida de estas tres damas que tomaron ese paso de obediencia. Es así como va. Creemos en Jesucristo, en su muerte y en su resurrección, nos bautizamos. No hay que estar completamente preparados. La pregunta de todo el mundo es: pastor, ¿tengo que ser perfecto para bautizarme? Diríamos, Jorgito, ninguno de nosotros nos hubiéramos bautizado entonces. El bautizo simplemente sigue al acto del arrepentimiento que nuestra vida en un momento lleva a cabo, de decir: no quiero ser la misma persona. Nos bautizamos. Luego viene la promesa del Padre y llena la vida del creyente y la comienza a transformar. Inclusive nos transforma en nuestra forma de hablar. La semana pasada hablamos de Pedro, y Pedro es un testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida de alguien. La Biblia nos hablaba diciendo: los que oyeron las palabras de Pedro, sus corazones fueron traspasados por sus palabras. Y ahora en Hechos capítulo 2, versículo 41, nos muestra lo que ocurrió después de este mensaje. Hechos 2:41 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. 3,000 personas que habían escuchado las palabras de Pedro y sus corazones fueron traspasados por el poder de Dios. Tomaron la decisión de arrepentirse de sus malos caminos. Se bautizaron, fueron llenos del Espíritu Santo y ahora comenzaban a formar una nueva comunidad, una nueva familia, la familia de la fe. Ellos tenían diferentes contextos. Recordemos que todos venían de diferentes lugares a esa fiesta, pero de pronto en un solo día ellos comenzaron a formar parte de una nueva familia, la iglesia de Dios, la cual tiene ciertas características que no pueden cambiar. Aunque pasen los años, la iglesia debe permanecer en esas características que encontramos en la Biblia para ser una iglesia que permanece. Yo por eso he titulado el mensaje del día de hoy: la iglesia que permanece. La iglesia que permanece. Después de Pedro haber hablado poderosamente, lleno del poder de Dios, estas 3,000 personas comenzaron a formar una comunidad. La Reina Valera le pone el título a partir del versículo 42, diciendo de la siguiente manera: la vida de los primeros cristianos. La vida de los primeros cristianos. Y el día de hoy vamos a ver estas características, porque esta vida no ha cambiado en nuestros tiempos, o por lo menos no debería de cambiar. Versículo 42. Y vamos a leer detenidamente lo que dice de estas características de la iglesia que permanece. Estos 3,000 se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes, di conmigo, todos los creyentes, estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. La Biblia nos muestra
a este grupo de personas compuesto por miles, teniendo ciertas características que el día de hoy vamos a aprender de ellos, porque esta es la iglesia que el Señor fundó y es la iglesia que tú y yo hemos sido llamados a ser. La Biblia dice, en ese primer versículo, ellos se mantenían firmes en la enseñanza. La Reina Valera dice, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y es que lo primero que debemos mencionar para que una iglesia permanezca debe siempre estar parada firme sobre el fundamento. Veamos algunas características de la iglesia que permanece. Punto 1, es una iglesia que se mantiene firme en el fundamento. Permanecer firme en el fundamento. Ahora, hablemos un poquito de cuál es la base de la iglesia. ¿Qué es lo que hace a una iglesia especial? ¿Qué es lo que hacía a esta primera iglesia tan especial que todo el pueblo los tenía en gran estima? ¿Acaso era la música que ellos cantaban? ¿Podría haber sido las luces? ¿Acaso habrá sido el pastor? Ay, es que el pastor. No. Interesante que cuando la Biblia nos muestra, nos dice que la base de ellos fue la misma base que continúa siendo hoy en día. Es Jesucristo. Es nuestra fe que hemos depositado en el sacrificio de Jesús y en su resurrección. Lo que hace a una iglesia especial es que en ese lugar hay personas que han recibido el amor del Padre a través del Hijo que Él envió. Su nombre es Jesús. Y con Jesús Él comienza a enviar y a llenar a la iglesia de su misma presencia a través del Espíritu Santo. Ahora, esta presencia misma de Dios reposaba en la vida de cada uno de estos creyentes. Y eso era lo que había marcado la diferencia en la vida de cada uno de ellos. Ellos desbordaban el amor de Jesús. ¿Hay alguien aquí que haya recibido el amor de Jesús? Levanta tu mano si tú has recibido el amor de Jesús. Fíjate bien, ese es un fundamento de tu vida como iglesia. Lo que hace a Champion Force especial no son sus auditorios. Lo que hace a Champion Force especial no es una transmisión online que gracias a Dios la podemos tener. Lo que hace a Champion Force especial es que tú has recibido el amor de Dios. Y ahora ese amor de Dios te está transformando de tal manera que eres una persona diferente. Recibimos esta enseñanza, la palabra de Dios, que es donde encontramos el corazón de Dios revelado a nuestras vidas, pero la recibimos con alegría. La Biblia dice que ellos estaban firmes en la enseñanza de los apóstoles, lo que ellos enseñaban. Y acuérdate una cosa, ellos no andaban enseñando cualquier cosa. Ellos enseñaban al Cristo resucitado. Ellos enseñaban acerca del milagro de que la presencia de Dios puede llenar la vida y transformarla de todo aquel que tiene a Dios como el centro de ella. ¿Alguien está de acuerdo en eso? Ese es nuestro fundamento. La palabra de Dios es importante, ya que la palabra de Dios no es la idea de un hombre o de un pastor. Por eso en este lugar siempre me gusta decírtelo. Siempre vas a escuchar que hablamos acerca de esta palabra que transforma realidades y transforma vidas. Estamos unidos a Cristo. Estamos unidos a su palabra, porque recuerda una cosa, Jesús es el Verbo. Y si amamos al Verbo, amamos la palabra de Dios. Acompáñame a Juan 14:15, donde Jesucristo les estaba diciendo a sus discípulos lo siguiente. Juan 14:15, les dice Jesús a los discípulos: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes, ¿a quién le está hablando Jesús? A los discípulos, a los que amaban a Jesús, a los que estaban dispuestos a obedecer sus mandamientos. Les dice, pero ustedes sí
lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Jesucristo todavía estaba con ellos. Nosotros ya vimos que Jesucristo fue levantado al cielo y un día volverá de la misma manera en que fue levantado. Pero mientras tanto, Él dejó al Espíritu Santo, quien dice en las mismas palabras de Jesús, nos guía a la verdad. ¿Alguna vez has tenido confusión en tu vida de qué decisión tomar? ¿Alguna vez has dudado en tu vida si lo que realmente ves en la televisión es la verdad? ¿Alguna vez has dudado de muchas cosas? Yo creo que a todos nos pasa, pero en este caminar de la vida, en esta espera de que Jesús vuelva, Él no nos ha dejado solos, Él nos ha dejado con un guía. ¿Y qué guía? El Espíritu Santo. Pero los versículos dice, el mundo no puede conocerlo porque no es intencional en buscarle ni en reconocerle. Tú y yo reconocemos el poder de Dios. Tú y yo amamos el poder de Dios. Tú y yo amamos la palabra de Dios, porque una vez dejamos eso a un lado, nuestra vida comienza a ir en otra dirección y podemos llegar a ser un hermoso grupo de personas que la pasamos bien, pero probablemente no seremos la iglesia del Señor, una iglesia que permanece, se mantiene firme en el fundamento. El recibir la palabra de Dios no es solo el escucharla. El recibir la palabra de Dios es el vivir de acuerdo a ella. Déjate, repito esa frase porque te pusiste muy serio. El recibir la palabra de Dios no es solo el pasar un buen tiempo en un servicio y decir qué lindo estuvo todo. El recibir la palabra de Dios quiere decir que tú la atesoras en tu corazón, la llevas a tu hogar y comienzas a vivir de acuerdo a ella. El recibir la palabra de Dios es el desearla, es el creerla, es el ingerirla, es el guardarla, es el practicarla, el experimentarla y el permitir que ella nos transforme y nosotros permanecemos siempre en ella. Por eso este grupo tenía gran estima a los ojos del pueblo, Lilian, porque era un grupo especial. No era un grupo que se reunía nada más para pasarla bien. Era un grupo que sabía que un poder transformador había llegado a sus vidas y ese poder quería llegar a miles más de personas. Por eso es que era una iglesia que permanece. La palabra de Dios, Hechos 2:42 dice, se mantenían firmes, no se salían en la enseñanza de los apóstoles, pero también vienen otros aspectos, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Me gustaron estas últimas. El pasar en comunión y el partir el pan. Y es que sabes qué fundamento más rico que el Señor nos dejó, el comer pan dulce. Y luego oramos juntos. Algunos aquí tienen cara de que les gusta el pan dulce. Con café, ya le agregaste, Carmelo. Ahí me preguntan la gente, ¿verdad, pastor? ¿Ya puedo traer pan dulce los miércoles? Hay un hermano muy hermoso que Dios le ha dado ese llamado. Y yo lo bendigo. Y le digo, espérame un poquito, espera. Y me lo pide. Porque entendemos que hay una riqueza detrás del pan dulce. Ahora, el fundamento no es el pan dulce. El fundamento es lo que ocurre cuando hay pan dulce. Oramos juntos. Pasamos comunión, Chuy, los unos con los otros, con gente que nos amamos, con gente que nos mantenemos firme en la palabra de Dios. El permanecer juntos marca la diferencia. Por algo Dios nos dejó en esta parte de la Biblia la palabra comunión. Y es que no se puede hacer iglesia solo. No se puede hacer iglesia sentado en un sillón viendo un video. Perdóname que te lo diga, pero soy tu pastor. La iglesia se logra cuando compartimos nuestras vidas. Cuando compartimos nuestras vidas y podemos orar los unos por los otros. Una iglesia que permanece es una iglesia que se mantiene firme en la enseñanza. Pero también, punto 2, es una iglesia que permanece unida a pesar de las diferencias. La segunda característica.
Una iglesia que permanece es una iglesia que permanece unida a pesar de las diferencias. El versículo 46 del capítulo 2 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo. La palabra unánimes nos habla de unidad, y esto se me hace sumamente especial porque solo Dios puede juntar en una misma familia a diferentes personas. Por ejemplo, yo acá puedo ver y de ocasiones veo una persona que es tan tímida, pero tímida, se sienta solito, pero de pronto le llega de la misma iglesia extrovertido. Lo mira y sus ojos le brillan. Le llega por atrás y lo abraza y le truena todos los huesos. Ves al tímido colgando en el aire, no sabe qué hacer, y el otro le emociona eso, lo agarra más fuerte. A algunos se les vinieron hasta ciertos nombres, ¿verdad? A sus pensamientos. Solo Dios puede hacer eso. Porque Dios no nos ha mandado a estar juntos con aquellos con los cuales nos entendemos, porque somos de una misma nación. Dios nos ha mandado a estar unánimes con todo aquel que necesita de Jesucristo. Y una vez hace de Jesucristo su vida, ¿sabes qué? Hay manera de estar juntos a pesar de las diferencias. El problema está que a veces no vemos la bendición de Dios ni en nuestras vidas, ni en las congregaciones, porque no creamos el ambiente de unidad. Y aquí viene una parte importante. En ocasiones, sabes que se utilizan las iglesias para todos los propósitos menos para el estar unidos. En las iglesias es donde comienzas a ver que las diferencias separan a las personas. Comienzas a ver que la política separa a la persona. Comienzas a ver que un tema específico hace que tu amistad para con los demás esté condicionada. Eso no es la iglesia. La iglesia es: somos diferentes, pensamos diferentes, pero estamos unidos en la misión. Estamos juntos y firmes en lo que verdaderamente importa en la vida, que es compartir el amor de Jesucristo a los que lo necesitan. Necesitamos crear el ambiente de unidad. ¿Cómo se logra crear el ambiente de unidad? Es cuando compartimos. En ocasiones la unidad es destruida simplemente por ciertas impresiones que tenemos de la gente. Yo he escuchado lugares, no aquí, pero he escuchado en otros lugares, que solo por la nacionalidad es un motivo de separación. En este lugar, déjame decirte, antes de preguntarte la nacionalidad, te queremos abrazar por quien tú eres. De hecho, no nos importa tanto tu nacionalidad. Lo que nos importa es que seas ciudadano del cielo. Eso es lo que nosotros anhelamos en este lugar. Por eso tú vas a encontrar en los pasillos a veces personas diciendo: a ver si nos echamos unas arepitas, pastor. Y yo le digo: hágale, vamos por las arepitas. De pronto me viene otro: pastor, ¿usted por qué no ha probado mis baleadas? Vamos a probar sus baleadas para la gloria del Señor. Pastor, mi tía hace unas pupusas. Traiga a su tía con todo y pupusas, porque aquí amamos a la gente y queremos estar unidos con la gente. Y cuando ocurre una diferencia, vamos a tratarla de la manera bíblica, porque no se trata de que seamos los mismos, se trata de que estemos unidos. En ocasiones me toca ir a hospitales y de pronto la persona abre sus ojos y dice: pastor, ¿usted aquí? Y yo: ¿esperabas a alguien más? Y yo: si me puedo ir. No, pastor, es que nunca pensé que usted vendría conmigo. Y yo le digo: ¿y por qué no voy a venir contigo? Si esto es lo que Jesús ha hecho entre nosotros, nos ha unido, pero tú y yo necesitamos guardar esa unidad. Versículo 44, todos los creyentes, di conmigo: todos los creyentes. ¿Hay algún creyente acá? Dile al de al lado: ahí te hablan. No está diciendo nada más los creyentes de un sector, no, todos los creyentes, Ana y Enrique, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades, posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Diferentes contextos, diferentes realidades,
pero unidos en la base que es Jesucristo. Este versículo, todos los días en el templo, no nos está hablando de que estemos todos los días en la iglesia. Nos está hablando de que todos los días seamos la iglesia. Hay una gran diferencia. Porque el templo no es el que transforma tu vida. Quien transforma tu vida es el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. Ahora, cuando Él dice compartían todos los días, Antonio, quiere decir que tú vas a ser enviado con la ayuda de Dios a diferentes personas. Y donde quiera que vayas, estás llevando el amor de Dios. Eso es el ser la iglesia. Estaban juntos, tenían las cosas en común. Y esto, sabes que nosotros somos testigos en este lugar de eso. Tú te asombrarías de saber lo que nuestros grupos pequeños hacen por los demás. Comienzan a moverse, a movilizarse, a llevar flores, a llevar tarjetitas, a llevar comidas, a llevar un montón de cosas. Y alguien aquí podría decir: pastor, a mí no me ha llegado nadie. Es que el secreto aquí está. Probablemente tampoco tú has luchado por estar en unidad con el cuerpo. ¿Sí me estás siguiendo? Algunos se están poniendo más serios. Déjate lo digo de otra manera. Filipenses 1:3. Filipenses 1:3. El apóstol Pablo dice así: mira, cada vez que pienso en ustedes, ¿en quiénes? En los demás discípulos. El apóstol Pablo, cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Si tú y yo queremos tener relaciones saludables, debemos comenzar por ser agradecidos por la gente que tenemos a nuestro alrededor. Tenemos que dejar a un lado esa crítica que destruye las congregaciones, esa crítica que destruye las familias. Ya sabemos que somos diferentes, pero las diferencias no nos desunen, todo lo contrario, nos unimos más. Pero cuando estamos ahí comienza este sentimiento que Pablo tenía por los demás miembros de la iglesia. Él decía: cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Hagamos una pregunta, iglesia, en esta tarde. ¿Qué pasa cuando tú piensas en el resto de miembros de la iglesia? Perfecto. Pastor, cada vez que yo pienso en esa gente, hasta siento que algo se me revuelve aquí. Hasta la comida me sabe mal. Yo no veo a Pablo diciendo: cada vez que pienso en ustedes son un dolor de cabeza. Me comienza a doler el lado izquierdo. No, aquí está el izquierdo. Hasta ya ni me acuerdo de tanto pensar en ustedes. Pablo decía: cada vez que pienso en el resto de mis hermanos, le doy gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios por tu vida. Yo le doy gracias a Dios porque te trajo en un momento a esta congregación y tú estás marcando la diferencia en la vida de los demás. Por eso es que damos nuestra vida. Ahora recuerda una cosa: el sentimiento de Pablo de agradecimiento tienes que tenerlo tú en tu vida también. Antes de criticar a los demás, dale gracias a Dios por la vida de esa persona. Es más, llega a ser un hábito en ti que ya después ni siquiera te dan ganas de criticarlo. Lo ves y le dices: gracias, Dios, por esta persona. Se mantenían firmes en el fundamento, pero no solo eso, permanecían unidos a pesar de las diferencias. Esto los llevó al último punto. Los hizo una iglesia que compartía. Punto 3. Característica de una iglesia que permanece es aquella que comparte con alegría lo que Dios le ha dado. Comparte con alegría lo que Dios le ha dado. Versículo 46. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Ya hablamos de que es ser la iglesia. Luego dice: de casa en casa partían el pan, gloria a Dios, y compartían la comida con alegría y generosidad,
alabando, fíjate bien esta última característica, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Los que todavía no eran parte de la familia veían estas características y ellos decían: algo especial está ocurriendo en la vida de esas personas. Y luego termina el versículo: y cada día, di conmigo, cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Cuando compartimos nuestra vida, iglesia, con alegría y generosidad, algo poderoso ocurre. Los demás comienzan a notarlo. Cuando llevamos nuestra vida siempre firme en el fundamento que es la palabra de Dios y Jesucristo, los demás comienzan a notarlo. Algo que ha hecho mucho daño a las iglesias alrededor de todo el mundo es que nos salimos del fundamento, y eso por consecuencia sale lo siguiente: comienzan a pelearse por las diferencias, y nos lleva al último punto: no compartimos nuestra vida con nadie más. Nos volvemos personas que nada más queremos recibir y recibir, olvidándonos que la mayor alegría de la vida consiste en el dar. Ocurre en el matrimonio. ¿Cuántos aquí se quejan en el matrimonio porque no reciben nada? No te atreves a levantar tu mano porque ahí está la doña al lado, ¿verdad? Pero cuando estás en casa es la queja número uno: es que usted no hace nada por mí, es que yo aquí estoy y yo no me siento amado. Todo tiene que ver con pedir y pedir, cuando la Biblia es clara. Tu vida comienza a ser llena de felicidad cuando entiendes la riqueza que es el dar. Ellos compartían de casa en casa y lo hacían con alegría y generosidad. Y es lo que está ocurriendo en Champion Forest, ya que es Dios quien continúa trayendo a las personas, pero las continúa trayendo por lo que tú estás haciendo. ¿Alguien aquí está siendo transformado por la palabra de Dios? Yo sí, cada vez que abro este libro y comenzamos a hablar juntos, fíjate, mi vida es transformada, mi vida es confrontada, mi vida es mejor gracias a la palabra de Dios. Y eso es lo que me permite seguir compartiendo con alegría. El Espíritu Santo te llena con un propósito, no para que tu nombre sea famoso, sino para que puedas bendecir a la vida de todos los que están pasando en necesidad. El Espíritu Santo no te quiere llenar para que tú nada más tengas la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él te quiere llenar porque hay personas a tu alrededor que necesitan de esa paz. Y ahora que tú la conoces, tú la puedes compartir. Tú la puedes compartir. Déjate regalo la siguiente frase: cuando tú compartes, Dios multiplica. Cuando tú compartes, Dios multiplica. Es lo que la Biblia dice. El Señor añadía cada día al grupo los que iban siendo salvos. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a compartir. ¿Qué te enseñan allá afuera? Guarde, porque la situación está complicada. Te dice la señora: amorcito, como que hoy siento el ofrendar un poco más. ¿Y qué le dice el amorcito? ¿Te está loca o qué? ¿No ha visto nuestros números? ¿En qué mundo usted vive? En esta vida hay que guardar, porque si no después uno se queda sin nada. Eso es lo que nos enseñaron. Pero la palabra de Dios dice: al que comparte nunca pasa necesidad. Porque cuando tú compartes, sabes que Dios se encarga de multiplicar lo mucho o poco que tú tienes a tus ojos. El Señor es el dueño de todo. El Señor es fiel. El Señor siempre va a responder. Pero el Señor necesita tener una iglesia que permanece, una iglesia que comparte. Ahora yo termino con esto. Cuando hablamos de compartir, no solamente estamos hablando de dinero, estamos hablando de compartir lo que Dios te ha dado. Hay personas que están compartiendo su vida con nuestros niños en el momento que tú y yo estamos escuchando
este mensaje. Ellos están compartiendo su vida. Te aseguro una cosa: el Señor le va a dar su recompensa. Hay personas que están sirviendo en los grupos de vida, están compartiendo, desvelándose para preparar un estudio. Sabes que el Señor va a bendecir esas vidas. Hay personas acá que se levantan y dicen: pastor, yo no es que tenga todo el tiempo del mundo, pero quiero comenzar a crear algo que bendiga a más personas. El Señor va a bendecir tu vida, porque al que comparte, Dios se encarga de traer la multiplicación. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Esto es una iglesia que permanece. Ponte de pie en este lugar, iglesia de Dios. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.